Bueno, pues entre las entrevistas que estamos realizando todos estos días y las que hemos realizado a lo largo del 2020 al respecto del COVID-19, de la pandemia, pues uno de los libros que me ha llamado la atención es este que tengo aquí en mis manos, Salud, Pandemia y Sistema Sanitario, escrito por Sergio Fernández Ruiz, que le tenemos con nosotros, Marciano Sánchez Baile y Carlos Sánchez Fernández. Marciano también está con nosotros. Este es el libro, señores. Se va a presentar este jueves día 4. Bueno, se va a presentar desde un punto de vista virtual, no como las presentaciones que estábamos acostumbrados hace tan solo año y medio. Y lo recomiendo porque es un libro que de alguna manera refleja el entretejido que tiene todo el sistema sanitario, cómo funciona, y da una visión un poco generalista y sesuda, como le decía hace un rato a Marciano, sobre nuestro sistema sanitario concreto. Estaba hablando de un sistema sanitario sobre todo del español. Lo primero, bienvenidos a Marciano Sánchez Baile y a Sergio Fernández Ruiz. Lo primero, para que la gente que nos conozca, vosotros, Marciano es portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública y Sergio Fernández Ruiz es vicepresidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. ¿A qué os dedicáis vosotros? Aunque parece muy claro, pero ¿cuál es un poco vuestra tarea y vuestro día a diario? Podéis empezar el que quiera. Si quieres, Sergio, por... Bueno, yo llevo 17 años trabajando en el Servicio Madrileño de Salud. Trabajo como administrativo en el Centro de Salud Mental Puente de Vallecas, perteneciente al Hospital Infanta Leonor, en el que también desempeño funciones. Y bueno, y hemos vivido, como hemos vivido, ¿no?, esta pandemia y este último año de enfermedad de la COVID. Además, de forma altruista totalmente, trabajo en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, desempeño mi función como vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, en la que llevo militando, pues si llevo 17 años de profesión, quizá lleve más de 20 años militando en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, porque me parecía un lugar con una trayectoria en su momento impecable, en este momento más de 40 años en la defensa del sistema sanitario público y con unas ideas muy, muy marcadas en la línea en la que yo entiendo que debe ir entonada la sanidad pública madrileña. ¿Y Marciano? Bueno, yo soy pediatra y trabajé durante 45, 46 años en el sistema sanitario público, en un hospital madrileño, y hace un par de años me jubilé, ¿no? Fui fundador de la asociación y he hecho muchas cosas en ella, y desde hace algún tiempo soy portavoz de la federación, ¿no? Yo creo que lo que es la asociación, más o menos, Sergio lo ha contado bien. En la nota de prensa que se ha distribuido por parte de, pues de las asociaciones y también de la editorial, habla sobre este libro. Un libro necesario, urgente, en medio del pandemonium de intereses y voces supuestamente expertas. Ya, bueno, eso lógicamente es un pequeño titular llamativo para tomar interés por el libro. Yo, que me lo he estado leyendo casi todo, le decía a Marciano, me parece el libro, entre otras muchas cosas, que da un gran repaso, hace una gran panorámica de cómo está el sistema sanitario y demás. ¿Para quién va dirigido este libro? ¿Cuál sería el lector tipo de este libro? Bueno, yo creo que el objetivo, cuando nos pusimos tanto Marciano como Carlos y yo en la idea de escribir este libro y de analizar toda la situación previa y la que nos ha acontecido, era que fuera dirigido a todos los públicos. Esa era la idea principal, dirigida a todos los públicos, con un lenguaje, además, intentamos, ¿no?, que no sea un lenguaje muy profesional, dentro de que, claro, es evidente que tenemos que analizar muchos datos y muchas situaciones, pero que incluyera no solo la parte más estrictamente profesional, sino, pues como bien dices, ¿no?, y como bien viene en el libro reflejado, una parte donde la ciudadanía se sintiera en esa simbiosis, ¿no?, con el libro. Una parte donde la ciudadanía no solo se sintiera en esa simbiosis, sino que además supiera, ¿no?, en qué situación estábamos previos a la pandemia, porque en el libro no solo hablamos de sistema sanitario, ¿no?, hablamos de salud,
de salud como tal, salud de la ciudadanía, independientemente no solo de la pandemia, aunque obviamente es el foco, y también hablamos, por ejemplo, de ambientes saludables, de energía o cambio climático, ¿no? En la emergencia climática, y además, bueno, hacemos un repaso también de un debate que estaba en la calle, es decir, por ejemplo, la procedencia del virus, y bueno, pues hablamos de las teorías negacionistas también. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? No sé si Marciano tiene algo más que añadir, supongo que sí. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, hay una tendencia habitual, por ejemplo, en el ámbito de la medicina y los medios sanitarios, a utilizar un lenguaje muy alambicado que es difícil de entender por la población, ¿no? Yo creo que eso es una forma de evitar la transparencia necesaria, ¿no? Porque tanto el sistema sanitario, los sistemas de salud, los problemas de salud de la población, todos nos afectan a todos y a todas, ¿no? Y por lo tanto no tiene ningún sentido la utilización de términos que solamente pretenden crear una distancia entre la gente que trabaja en el sistema sanitario y la ciudadanía, y además pretenden establecer una relación de dominio de los sanitarios sobre la población, que nosotros creemos que es profundamente negativa, ¿no? Porque para que la sanidad pública y la salud, ¿no? Puedan funcionar, se necesita que la ciudadanía la haga suya, la entienda, comprenda sus problemas, participe activamente en ellos, y eso pues significa hacerle asequible los conocimientos a todo el mundo. Comentábamos antes de que llegaras a conectarte, Sergio, y una de las cosas que me llamaba la atención del libro en los primeros capítulos era la relación y la denuncia. Todos hemos vivido un poco a lo largo de toda esta pandemia que estamos viviendo de manera a veces bochornosa en general, y hablo de todo el lenguaje que se nos trae a través de los medios de comunicación, a través del poder establecido, y se ha creado una corriente en la cual todo aquel que logra hacerse preguntas, que logra criticar cualquier cuestión del poder o tal, ya se le llama negacionista. Aunque no esté en una corriente paranoica de ver ovnis ni cosas extrañas, sino cualquiera, porque yo a lo largo de estos meses también he escuchado a médicos de todos los países, no solo de España, también de Hispanoamérica y demás, con, pues con críticas a determinadas cuestiones, no solamente a las cuestiones médicas, sino a cuestiones de cómo se está realizando y cómo se está parando la pandemia en todos los países. Y si nos centramos en España, pues bueno, pues el espectáculo ha sido bochornoso. Me llama muchísimo la atención eso, que todo aquel que osa hacer una mínima crítica o simplemente hacerse preguntas sobre el relato oficial ya es tachado en lenguaje de negacionista, conspiracionista y, bueno, muchas otras cosas más. ¿Cómo veis vosotros ese asunto? ¿Por qué, si estamos viviendo una democracia, y no estoy hablando de los tertulianos que opinan de todo, ni de los todólogos, estoy hablando de gente que no ha tenido oportunidad de salir en los medios, digamos, más potentes, más oficiales, y que se escoge al final... se escoge, no sé la expresión, la lechuga por las hojas en vez de por el rabo, ¿no? Es decir, al final siempre los medios de comunicación escogen la cosa más histriónica para llamar la atención y para, mira las tonterías que dicen estos, pero luego no sacan otro discurso que simplemente se plantea determinadas opciones que el relato oficial se empeña en darnos, aunque la ciudadanía se ha dado cuenta que muchas de las acciones han sido inútiles y no han sido las correctas, con lo cual a mí me llama mucho la atención todo esto, que no... Es como... Y aprovecho para lanzaros también en este paquete de preguntas otra cosa. ¿Vosotros opináis realmente, o sabéis a ciencia cierta, que la gripe, tal y como se está diciendo, ha desaparecido por completo? Es que a mí me llama mucho la atención todo eso, ¿no? Y yo solo estoy lanzando una pregunta. Yo no digo que sí ni que no, porque no tengo ni puñetera idea, pero que me llama la atención que, por ejemplo, digan que la gripe ha desaparecido cuando no deja de ser un elemento infectivo
ligeramente diferente al COVID-19, lógicamente, pero que las vías de transmisión parecen muy parecidas, ¿no? Y dicen que ha desaparecido, hombre. Pues todo esto lleva a reflexionar a muchas personas, a hacerse preguntas, y no creo que por hacerse preguntas uno sea ya un negacionista, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas, ¿no?, que comentamos en el libro, yo creo que es una evidencia, es que estábamos ante una enfermedad nueva, básicamente desconocida, y por lo tanto muchas de las cosas que se han hecho y que se hicieron pues son muy discutibles, pero también son entendibles, ¿no?, porque había un gran desconocimiento sobre la situación, ¿no? Y por lo tanto no tenía mucho sentido ofrecer como certezas cosas que eran y que siguen siendo en muchos casos exclusivamente opiniones, ¿no? Y yo creo que el debate, aquí yo creo que hay una cuestión que es difícil saber cuál es el resultado, ¿no? Es decir, em, si se abre un debate muy amplio, ¿no?, sobre cuáles son los problemas que plantea esta enfermedad, corremos un riesgo, que es que se relativice su impacto real, ¿no?, sobre la salud de la ciudadanía, y además que se favorezca los incumplimientos de las medidas que se establecen, ¿no? Yo creo que ese riesgo es evidente. Entonces, hay otra parte, ¿no?, que ha optado por decir, no, vamos a dar un mensaje claro, contundente, unívoco, para que la gente sepa exactamente a qué tiene que atenerse. Bueno, las dos posiciones yo creo que tienen sus riesgos, y de hecho el conocimiento científico, como es bien conocido, avanza porque se ponen en cuestión las verdades, entre comillas, establecidas, ¿no? Si nunca hubiésemos cuestionado qué era lo que pensábamos que sucedía, pues la ciencia no habría avanzado. Seguiríamos pensando que la Tierra es plana o que el Sol gira alrededor de la Tierra y no al contrario, ¿no? O sea que está claro que hay un margen de controversia que es importante, que es saludable y que no se debe de cuestionar, pero también es importante que haya una determinación y un estricto seguimiento de las normas que se deciden establecer en el conjunto de la sociedad, porque si no, las cosas no podrían funcionar. En el caso concreto de la gripe, bueno, digamos que lo que sí que está claro es que las notificaciones sobre gripe han disminuido de una manera muy relevante en este año. Eso es una evidencia. No sabemos si porque realmente ha habido una disminución importante en el número de casos de gripe, que es probable que haya habido una cierta disminución porque las mismas medidas que se utilizan para contener la pandemia, es decir, la distancia social, la utilización de mascarillas, el lavado de manos, etcétera, se sabe que tienen que ver con la transmisión de la gripe. Por lo tanto, que haya habido una menor transmisión parece algo razonable a pensar. O también, que probablemente también ha influido por el hecho de que, como es bien conocido, la mayoría de los casos de gripe son casos con pocos síntomas, poco graves, y evidentemente las personas que han tenido estos síntomas no han aparecido por el sistema sanitario por muchos motivos. Primero, porque el sistema sanitario tenía muy restringido su acceso, en el caso de los centros de salud, o también porque han pensado que aparecer en los centros sanitarios que les podría crear más problemas de los que padecían, ¿no? Es decir, que podrían contagiarse de la COVID, ¿no? O sea, que yo creo que todo ha influido, ¿no? Pero esto ya se conocía en la primera ola, que era el invierno en el hemisferio austral, ya se vio, ya se detectó que tanto en Argentina como en Chile, como en Australia, como en Nueva Zelanda, los casos detectados de gripe eran significativamente menores que el año anterior. Sergio, ¿quieres apuntar algo a...? Sí, yo creo que poco más que apuntar, pero yo sí que quiero, por el inicio de la cuestión que nos planteabas, sí que quiero hacer un matiz. O sea, hay que diferenciar lo que nosotros, o a lo que nosotros nos referimos como en el propio libro, ¿no?, como negacionistas, es decir, con teorías, bueno, sí que conspiranoicas, ¿no?, porque lo que sabemos hasta ahora del virus o las pruebas que tenemos por investigación genética
señalan que se trata de un virus, ¿no? Y que contagiaron los murciélagos a los pangolines y los pangolines al ser humano. Y es verdad que también es un virus que se ha utilizado políticamente, ¿no? O en la política mundial como un enfrentamiento, ¿no? Y se ha convertido en un eslogan también para, por ejemplo, el trumpismo, ¿no? En campaña electoral. Pero una cosa es eso y otra cosa es diferenciar las situaciones y lo que hemos ido aprendiendo todas con el paso del tiempo, ¿no? Porque si hablamos del mes de marzo del año pasado, nos pilló casi de sorpresa, aunque y veíamos al virus chino en diciembre del 19, lo veíamos como algo lejano y qué era esto que estaba pasando allí. Veíamos imágenes, nos sorprendía cómo los chinos trataban el tema, etcétera. Es evidente que hemos ido aprendiendo en este tiempo, la ciudadanía, los profesionales, las autoridades, como bien ha mencionado Marcián, lo referente al tema de la gripe, y esto es una cosa que, ¿no? que a nadie se le escapa. El uso, por ejemplo, de mascarilla pues habrá facilitado también que no haya ese contagio de gripe, ¿no? O que haya menos contagios. Es verdad que la asistencia a los centros sanitarios también ha sido menor en relación a este tipo de afección, pero mira, por ponerte un ejemplo, sin ir más lejos, yo ahora mismo comentaba con un amigo que me decía, pues llevo desde el viernes con la nariz congestionada. Si es COVID ya se lo he pegado a toda la empresa trabajando. Sabe perfectamente que no es COVID, es un proceso de catarral gripal, has estado trabajando, has estado con frío en la obra, etcétera. Y bueno, pues probablemente mañana ya se le haya pasado. O otro ejemplo, unos compañeros de trabajo con 3 antibióticos, con 3 días de antibióticos ya se le ha pasado. Quiero decir, sigue existiendo la gripe no ha desaparecido. La incidencia es menor probablemente por las medidas que hemos tomado en distancia de seguridad, mascarillas, etcétera, y aislamiento, por supuesto, que llevamos realizando. Y bueno, no por eso vas por cuestionar todo aquello que no se sabe o que hemos ido aprendiendo con el tiempo vas a ser un negacionista, pero sí que existe la figura del negacionista que poco o flaco favor ha hecho para esta pandemia, y además es una figura que normalmente estamos viendo que es apoyada por la ultraderecha, y en este país la ultraderecha ha utilizado o ha jugado en el alambre para una guerra política y una batalla electoral, o electoralista, mejor dicho, de votos que nunca se debería haber dado. Esa es mi opinión, la verdad. Hablemos de uno de los capítulos del libro y sobre una cosa en la que vosotros tenéis mucha experiencia, que es el sistema sanitario público. ¿Cómo está, en vuestra opinión? Porque, lógicamente, el sistema sanitario público tiene muchísimos actores que no es una unidad homogénea, sino que intervienen muchísimos actores, ¿no? Desde el poder público, las distintas administraciones, etcétera, etcétera, los propios profesionales. Un montón de actores que intervienen y que, como bien me contaba Marciano antes, con gran experiencia médica, lógicamente venimos de unas transformaciones que se hicieron cuando comenzó la democracia en España. ¿Cuál es vuestra visión de cómo está el sistema sanitario público en España? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Cuáles son sus bondades? Porque todos recordamos a nivel del lenguaje político de que estábamos preparados, de que la pandemia vendría, pero que el sistema sanitario estaba preparado. Eso es el lenguaje político, lógicamente, del gobierno, de los distintos gobiernos regionales. ¿Cuál es vuestra visión de cómo es esa estructura de este sistema sanitario público en España? ¿Yo? Bueno, a ver, yo creo que el sistema sanitario público en España había sufrido problemas muy importantes que tenían que ver sobre todo con graves recortes económicos, con un deterioro intencionado en muchos sitios del funcionamiento del mismo, ¿verdad? Y con un proceso privatizador muy importante. Y eso se había exacerbado en la crisis anterior, ¿no? A partir de 2008. Y todavía no se había recuperado esa situación. Y esto ha favorecido, evidentemente, la dificultad del sistema para poder responder a la situación de la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay algo que también ha incidido de una manera muy importante, sobre todo en la mortalidad, que es la situación de las residencias de mayores, ¿no? Como sabe, una parte muy importante de las personas que fallecieron eran personas que estaban internadas en residencias,
la Comunidad de Madrid el 52% de las personas que fallecieron eran internos de las residencias, ¿no? Y se trata de un sector que estaba prácticamente mayoritariamente privatizado, porque incluso las residencias que figuran como residencias de titularidad pública, por ejemplo en Madrid, pero también otras comunidades autónomas, están siendo gestionadas por entidades privadas, ¿verdad?, sin ningún tipo de control, ¿no? Y eso hacía que los brotes hayan tenido efectos terribles, porque ya se sabía desde la experiencia de China que la mortalidad era muy importante en personas muy mayores, ¿no? En cambio, en personas jóvenes, que también se mueren, por supuesto, la mortalidad era proporcionalmente muy baja, ¿no? Y entonces esta elevada incidencia en las residencias en España, que también sucedió en Italia, fue un factor muy importante a la hora de la mortalidad global de la pandemia, ¿no? Y ya digo, el sistema sanitario había sido sistemáticamente debilitado. Otra cosa que tiene que ver con el sistema sanitario, pero que no era una peculiaridad española, sino que era prácticamente de todos los países occidentales, ¿no? Porque hay que diferenciar claramente la respuesta que ha habido en Oriente de Occidente, ¿no? Es decir, en Oriente, incluyendo China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, ¿no?, que también está en nuestro Oriente, ¿verdad? Pues la pandemia se logró controlar con mucha velocidad y con relativamente poca mortalidad, ¿no? Mientras que en Occidente la mortalidad ha sido muy elevada y la extensión del virus muy amplia, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con que habíamos asumido de una manera un tanto irresponsable que los problemas relacionados con las enfermedades infectocontagiosas, los problemas relacionados con la salud pública no eran relevantes en nuestra sociedad, ¿no? Y que había que focalizarse hacia otro tipo de cuestiones más relacionadas con enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? De esa manera, cuando llegó el virus, la capacidad de respuesta de los sistemas de salud pública era muy baja y se produjeron problemas importantísimos de expansión que no estaban bien controlados. Es decir, y no se trataba de un hecho que no se hubiera advertido. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ya había advertido de manera reiterada desde 2003, pero la última, por ejemplo, en 2016, que la probabilidad de que existiera una pandemia de una enfermedad contagiosa a nivel mundial era muy alta, ¿no? Y no nos preparamos para ello. Bueno, estamos pagando esa situación, ¿no? Sergio, antes de que me aportes, me gustaría añadir a la pregunta inicial una serie de cuestiones. En el libro también, y lo apuntabas tú, Sergio, habláis de salud como tal, ¿no? Y de la importancia también que tiene los hábitos saludables en una sociedad, ¿no? Cosa que también en la pandemia, y me refiero a los grandes medios de comunicación, prácticamente no se ha hablado mucho de ello, porque los grandes medios de comunicación, cuando uno pone la televisión, lo único que ofrece son cifras, miedo y incongruencias de cómo va sucediéndose la pandemia, no a nivel clínico y por parte de los médicos y de los sanitarios, sino a nivel social, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es posible que las decisiones que se hayan tomado por los distintos gobiernos, uno le cueste ver a un médico de cabecera, pero pueda ver a su cajera del supermercado todos los días a la misma distancia? ¿Cómo es posible todo esto, ¿no? Y sobre todo a nivel de salud, ¿por qué no se habla o por qué no se ha hablado en una situación de emergencia sanitaria de la importancia de cuidar el sistema inmunitario, de la importancia de lo que apuntaba Sergio de la salud? Y también muchos lectores me apuntan en por qué está tan enfocada la medicina actual en la farmacología, ¿no? Porque hay un uso y abuso, esto me lo trasladan algunos lectores, ¿no? Porque hay un uso y abuso de la farmacología como hábito diario, digamos, ¿no? Te lanzo toda esta retaila a ver cómo la puedes endosar, Sergio. Bueno, sí, la verdad es que es muy amplia, ¿no? Sí, yo iniciaba la presentación hablando precisamente del repaso, ¿no?, que hacemos en el libro sobre diferentes temas previos a la pandemia, ¿no? Porque
indudablemente, cuando hablamos de salud, ¿de qué hablamos? No solo hablamos de enfermedades, sino todo lo previo que hay en ello. Pues, por ejemplo, como decía antes, la emergencia climática, ¿no? ¿Vivimos en unos ambientes saludables? Esa es una de las preguntas que nos hacemos en el libro. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, el cambio climático sobre la salud? ¿O quiénes se verán más afectados? También hablamos de la salud como concepto, ¿no? de vida, ¿no? Porque no somos eternos, ¿no? Y luego, pues, de qué depende nuestra salud, efectivamente, y de por qué enfermamos. Bueno, pues ahí hay muchos factores. La verdad es que sería muy, muy amplio hablar de ello y contarlo, porque por eso lo describimos perfectamente en el libro, pero uno de los ejemplos, por ejemplo, que podemos poner es las megalópolis o la urbanización, la movilidad, los desplazamientos. Yo creo que fue evidente, por ejemplo, que una de las situaciones que favorecieron el contagio, ¿no? Y la expansión del virus fueron los viajes, ¿no? La facilidad que teníamos, que teníamos hasta entonces de movernos mediante millones de desplazamientos diarios, ya fuera pues en aviones, ¿no? Entre diferentes países o en las propias ciudades y países en el nivel interno, ¿no? Luego hay muchos más factores, ¿no? Como la industrialización de la agricultura, ¿no? Las deslocalizaciones, es decir, todo lo que conlleva la agrupación de masas, ¿no? Y la despoblación de los pequeños pueblos. Bueno, pues son muchos los temas, la verdad, y cómo qué límites, ¿no? La vida y la salud y los límites que tenemos, ¿no? ¿Por qué pensamos que podemos ser eternos, ¿no? Cuando, bueno, yo creo que hay que ser muy consciente de que todos tenemos un ciclo, ¿no? Y un límite. Y bueno, pues efectivamente hay muchos factores. Existen también, que también lo mencionamos, ¿no? Muchas desigualdades entre países, desigualdades en salud. Por ejemplo, no solo entre países, sino también de género, porque las mujeres viven más, pero con peor salud. Bueno, hablamos también de la exclusión social, el estrés. Yo creo que es muy interesante analizar todo esto. Tú también mencionabas la alimentación, ¿no? Y es verdad que es algo que no se ha hecho hincapié sobre ello y que es importante, ¿no? Pero es un tema que además se debería centralizar, o se centralizaba hace unos años, ¿no? En la atención primaria de salud, ¿no? Que es la educación para la salud, es decir, desde los primeros años de la infancia en adelante, una educación para la alimentación, etcétera. Hace poco leía una estadística en España, estamos alrededor del 25% de obesidad en población. Bueno, pues sería planteable si esto es realmente saludable. Obviamente no es saludable, pero si podemos hacer algo para cambiarlo en un futuro o volvemos a estancarnos, ¿no? Yo siempre digo que si de esta pandemia no aprendemos nada y no avanzamos nada, de poco nos habrá servido sufrir tanto como estamos sufriendo, no solo en lo profesional, sino también en los ámbitos personales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer. También no solo depende de nosotros, de los profesionales, sino también de la ciudadanía. Todos somos ciudadanía, y de la voluntad política que haya por parte de los gobiernos de invertir, por ejemplo, más en, como mencionaba, atención primaria, ¿no? Una financiación finalista sobre la atención primaria, que es el eje, ¿no? Donde pivota toda la atención sanitaria y la puerta de entrada. Sí que tendríamos que hacer un llamamiento a nuestros gobiernos para que hagan una mayor inversión en la promoción y prevención y en la salud, ¿no? Claro, de la ciudadanía, importantísimo. Pues llevamos hablando ya más de media hora con Marciano Sánchez Baile y Carlos Sánchez Fernández. Son expertos en sanidad, expertos en el sistema sanitario, trabajadores del sistema sanitario, que lo padecen, que lo luchan y que seguramente también lo disfrutan, seguramente que es muy pasional. Y estamos hablando de este libro
Salud, Pandemia y Sistema Sanitario, que tiene un buen título porque refleja muy bien esas tres patas. No es un libro simplemente para saber cosas de la pandemia, pero sí es para saber cómo está el sistema sanitario, cómo está la salud, sobre todo, lógicamente, porque estamos hablando desde España, y es, hasta donde yo he leído, es un libro 360 grados. He aprendido un mogollón de cosas, muchísimas cosas, que desconocía, y es un libro que yo recomiendo para la gente que quiera saber más, que quiera profundizar en dónde estamos, sobre todo hablando de salud y sistema sanitario. Escuchábamos a Sergio hace unos minutos dándonos un repaso que, lógicamente, en unos minutos no se puede, ni tampoco vamos a destripar el libro. Recomendamos que lo compren, lógicamente. Y escuchábamos también a Marciano, que además tiene una gran trayectoria como médico en el sistema público español, y es un gusto escucharle. No hay tiempo para más, pero tal vez sí para un último repaso de alguna cosa que se nos haya olvidado, porque se nos han olvidado hablar del libro de muchas cosas, del tema de las farmacéuticas, de un montón de cosas que lógicamente recomendamos que lo compren. Marciano y Sergio, una última apunte. Bueno, pues yo creo que lo fundamental, como ha dicho antes Sergio, es que esto no haya sido en balde, ¿no? Hemos vivido una situación, estamos viviendo todavía una situación muy crítica para la salud y para el sistema sanitario, pero tenemos que aprender para el futuro, y nosotros pensamos que hay 3 o 4 cosas que son fundamentales, ¿no? La primera es reforzar el sistema sanitario público. Necesitamos una buena sanidad pública basada en atención primaria y en salud pública. La segunda cuestión es que tenemos que abordar los determinantes sociales de la salud. Es decir, el problema de la salud no es solo un problema del sistema sanitario, es un problema que tiene que ver con la forma en que vivimos nuestra vida. Y luego yo creo que hay otra última cosa que también es importante, es que tenemos que dotarnos de sistemas de gobernanza a nivel mundial para acabar con cuáles han sido las causas últimas de esta situación, que tienen que ver con la globalización, que tienen que ver con la industrialización de la agricultura, que tienen que ver con el poder de la Big Pharma, ¿verdad? Y que tienen que ver con la incapacidad de los gobiernos de tener una política sanitaria mundial. Ojalá nos dotemos de ello, y eso sería una muy buena cosa, ¿no? Sergio, ¿un apunte rápido? Sí. Bueno, yo por completar un poco lo que decía Marciano, que yo creo que lo ha dejado muy claro. Yo sí que creía, y soy de los que piensa, que de esta salíamos más fuertes. Quizá en algunas cosas no se va a conseguir o no se ha conseguido, pero yo creo que sí que hay que poner en alza, ¿no? Y resaltar la solidaridad que ha habido en esta pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, con sistemas de ayuda vecinal en los barrios, etcétera. Y simplemente pondría también en el foco, ¿no?, el cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo 2030, ¿no?, que dice la ONU, pues poner fin a la pobreza, por ejemplo, fin al hambre, promover sociedades pacíficas, inclusivas, lograr la igualdad entre géneros. Bueno, yo creo que por completar simplemente eso, hacer un hincapié más en lo social, que eso nos llevará también a prevenir en salud, ¿no? Pues Sergio Fernández Ruiz y Marciano Sánchez Baile, autores, junto con Carlos Sánchez, que no está, del libro Salud, Pandemia y Sistema Sanitario. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Crónica Norte. Esperamos que vendáis mucho y que la presentación del jueves sea atractiva y muy exitosa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Nosotros, más que vender, nos interesa que la gente se lo lea. Si lo compran además, pues mejor. Sí. Un saludo, muchas gracias. Vale, hasta luego. Gracias, hasta luego.